La casa desocupada y el regreso de los dioses. Hola, queridos oyentes, les habla Adolfo Castañeda, director de Educación de Vida Humana Internacional, para darle la bienvenida a su programa Defiende la Vida. Efectivamente, el tema que nos ocupa hoy es la casa desocupada y el regreso de los dioses. ¿Qué quiere decir todo eso? Bueno, vamos a ver. Jonathan Cahn, judío convertido al cristianismo, ha escrito varios libros de gran importancia. En ellos, este gran conocedor de la Biblia ha alertado a Estados Unidos y al resto del mundo occidental de su peligroso estado de alejamiento de Dios y sus mandamientos. No tenemos que estar de acuerdo con todo lo que dice Cahn necesariamente, pero claro, humildemente, que la tesis fundamental de su libro, El retorno de los dioses, es cierta. Sin embargo, antes de abordar este tema, creo conveniente citar primero la siguiente parábola de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 12, del 43 al 45, que dice así: Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la encuentra desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así acontecerá a esta mala generación. Final de la cita. Observemos esta última frase, oración que he leído y que he resaltado, ¿no?, con mi voz. Jesús se está refiriendo no solo a una persona en particular, sino también a toda una generación. Partiendo de este pasaje, Jonathan Cahn argumenta que así como Israel y Judá se apartaron de Dios y sufrieron la destrucción a manos de sus enemigos, así también Estados Unidos y el resto del mundo occidental que era cristiano corre un riesgo similar. Vamos a ser más concretos. El Antiguo Testamento nos narra que después de la muerte del rey Salomón, hijo del santo rey David, Israel se dividió en 2 reinos. El del norte se llamó Israel y el del sur se llamó Judá. Esto ocurrió hacia el año 930, más o menos. La dramática historia de ambos reinos y sus respectivas destrucciones son narradas en los sagrados libros de Segunda Reyes, capítulos del 14 al 25, y paralelamente en Segunda Crónicas, capítulos del 10 al 36. La nación original de Israel, antes de la división, fue fundada como el pueblo escogido por Dios, una nación de Dios y para Dios. Véase Deuteronomio 7, del 6 al 11. Un pueblo consagrado a Dios y que había recibido la ley de Dios por medio de Moisés, como nos dice el Éxodo capítulo 20, versículos 1 al 20, e incluso una tierra donde habitar, como nos dice Deuteronomio 6:10. Un pueblo propiedad de Dios que debía caminar por sus sendas y apartarse de los dioses y del paganismo de las naciones circundantes, como también dice Deuteronomio 6:14. Dios había advertido severamente a su pueblo, so pena de ser destruido, de que una vez establecido en la tierra prometida y habiendo prosperado gracias a él, no cayera en la complacencia de lo material y se apartara de él, cayendo incluso en la idolatría y otros pecados, como también nos dice el libro de Deuteronomio en el capítulo 6, versículos del 10 al 15. Lamentablemente, durante la última etapa de la vida y del reinado de Salomón, este rey se apartó de Dios. Por culpa de sus múltiples esposas paganas, Salomón cayó en idolatría. Veas al respecto Primera de Reyes 11, del 1 al 13. Dios castigó a él con la división del reino después de la muerte de Salomón, como ya hemos señalado. Sin embargo, debido a su gran amor por su pueblo, Dios no los destruyó inmediatamente, sino que a ambos reinos les dio la oportunidad de arrepentirse y volverse a él.
Dios envió a los profetas para advertirles de su castigo si obstinadamente persistían en la idolatría y la opresión de los débiles. Lamentablemente, ninguna de las dos naciones hizo caso y persistieron en sus pecados. Israel fue la primera en ser destruida. En el año 721 a.C., el imperio asirio invadió Israel y destruyó ese reino completamente. Debido a que la maldad de Judá no fue tan rampante como la de Israel, siguió existiendo durante poco más de 130 años. Pero en el año 587 a.C., los babilonios que habían derrotado a los asirios tomaron Jerusalén, destruyeron la ciudad y el templo, incluso se llevaron los objetos sagrados. Se llevaron también cautivos a Babilonia a la crema innata de Jerusalén, dejando el resto de la tierra desolada y habitada por los más pobres de sus habitantes. De modo que los judíos cautivos aprendieron la lección, se arrepintieron de sus pecados y se mantuvieron fieles a Dios durante el exilio babilónico. En el año 537 Dios permitió su regreso a Jerusalén, a Judá, y la reconstrucción del templo. El Dios soberano que actúa en la historia ablandó el corazón de los persas, quienes a su vez habían conquistado a los babilonios. El emperador Ciro permitió el regreso de los judíos e incluso les devolvió los objetos sagrados y hasta les dio dinero para la reconstrucción del templo y de Jerusalén. Claro, Judá permaneció siendo su vasallo, aunque con cierto grado de libertad. Véase al respecto el libro de Esdras, capítulo 1. El resto de la historia ya la conocemos. Eventualmente, hacia el año 168 a.C., los romanos invadieron Judea y Palestina. Aunque respetaron el templo, los sacrificios y el monoteísmo de los judíos los sometieron al vasallaje. Lamentablemente, la mayoría, no todos, de los líderes religiosos judíos no aceptaron a Jesús como el Hijo de Dios y el Mesías. En vez de entregaron a los crueles romanos, que los mataron colgándolo de una cruz. Debido a este rechazo de Dios, Cristo predijo la caída de Jerusalén y la destrucción del templo. Véase, por ejemplo, en Marcos capítulo 13. Esta profecía se cumplió 40 años más tarde, en el año 70 después de Cristo, cuando ante una insensata rebelión judía, el general romano Tito sitió y tomó la ciudad santa, destruyendo el templo, el cual nunca más se ha vuelto a reconstruir. Volviendo a la historia de Israel y Judá, Jonathan Cahn observa que durante esa época se destacaron entre muchos 3 dioses que precipitaron su caída. Se podría considerar que los israelitas cayeron en la complacencia debido a sus riquezas y se apartaron del Dios verdadero, Yahvé. Y al quedar vacíos de Dios, la casa desocupada, se fueron tras Baal, el dios falso Baal, creyendo falsamente que esta deidad les iba a bendecir con la fertilidad de sus campos. También cayeron en el culto idolátrico de Astarte, diosa de la fertilidad y de la inmoralidad sexual. Según las investigaciones realizadas por Cahn en base a estudios arqueológicos sobre la antigua Mesopotamia, los devotos de Astarte iban a sus templos donde ocurrían cosas horribles, como la prostitución sagrada, sacerdotes que se vestían de mujer, y algunos de ellos hasta se castraban, y sacerdotisas que vestían ropas masculinas en la mitad de sus cuerpos. También en esos templos y en sus ritos se practicaba la homosexualidad. Es decir, estamos hablando de inmoralidad sexual y de transgenerismo. Pero lo más horrible de todo fue el dios o el falso dios Moloch, o Molech, como también se le llama. Los israelitas corruptos les inmolaban a sus hijos recién nacidos, pasándolos por el fuego para presuntamente conseguir buenas y abundantes cosechas y otros tipos de prosperidad. Yahvé severamente advirtió al pueblo de Israel, aún antes de entrar en la tierra prometida, que bajo ningún concepto le sacrificaran sus hijos a Moloch o pena de muerte. Véase Levítico capítulo 20, versículos 1 al 5. Cuando Cristo vino al mundo, él y luego en su nombre, los primeros cristianos, muchos de los cuales fueron santos y mártires, poco a poco limpiaron el imperio romano de estos símbolos. Fue el exorcismo más grande de la historia. Detrás de estos falsos dioses actuaban los demonios de la soberbia que podemos asociar con Baal.
de la inmoralidad sexual que podríamos asociar con Astarte y del infanticidio del aborto que podríamos asociar con Moloch o Molech. Estos dioses, estos demonios, se retiraron a las sombras, esperando el momento apropiado para regresar. Occidente se hizo cristiano y durante más o menos 2000 años permaneció siéndolo, aunque de modo imperfecto, claro. Sin embargo, hacia la década de 1960, con ciertos antecedentes, que sería muy largo entrar en ellos, comenzó la revolución sexual. Esta maléfica revolución trajo la anticoncepción, la cual aumentó la inmoralidad sexual, que a su vez trajo el aborto, en el caso de Estados Unidos 1973, en el caso de Europa a partir de 1974, el mal llamado matrimonio homosexual 2015 en Estados Unidos ya estaba en Europa, y la ideología de género, el transgenerismo, la cual como una especie de explosión viral ha infectado la sociedad occidental en décadas recientes. Occidente se apegó a su riqueza y avances tecnológicos que eran una bendición de Dios y se volvió perezoso para las cosas espirituales y se volvió arrogante, desplazando a Dios y sus mandamientos, quedándose vacío como una casa bonita y arreglada, pero deshabitada por Dios. Por fuera sigue luciendo más o menos bien, pero por dentro se ha corrompido. Occidente está perdiendo la fe. Y al perderla, está perdiendo también la razón. Nos referimos a la razón práctica, aquella que está dirigida a la acción moral. Estados Unidos y Occidente están perdiendo la sensatez moral y cayendo en la decadencia y la barbarie. La mentalidad colectiva y la de sus líderes políticos, incluyendo la de no pocos de los llamados conservadores, ha cambiado radicalmente hacia el mal. Ahora la mayoría acepta o no le importa la inmoralidad sexual, el aborto y la ideología de género. Hemos echado a Dios de las escuelas, las universidades, la política, la cultura y en no pocos casos de la familia y de las iglesias. A estas últimas les da miedo predicar, está hablando en términos generales, claro, y enseñar sobre estos temas, o incluso algunas de ellas los han aceptado. Les pasará a Estados Unidos y al resto del mundo occidental lo que le pasó a Israel y a Judá. Nuestra casa desocupada ha estado siendo invadida por los demonios y sus ideologías desde hace décadas. Por favor, no caigamos ni en el fundamentalismo ni en el simplismo. No estamos diciendo que todo el mundo está endemoniado. La situación es más sutil y complicada que eso. Pero, hablando en términos generales, sabemos que el diablo y sus demonios tratan de influir en las mentes y los corazones de todos por medio de causas segundas, como las ideologías de la cultura de la muerte y de la inmoralidad. Al respecto, veas el Catecismo de la Iglesia Católica, el número 395. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta como católicos y cristianos o personas de buena voluntad ante el derrumbe del mundo occidental judeocristiano? Primero que todo debemos tener o volver a tener una profunda vida espiritual, oración diaria y habitual, misa frecuente, confesión frecuente, el rezo del Santo Rosario, preferiblemente en familia o en grupos, el estudio de la Biblia, la enseñanza en la iglesia. Luego vivir según los mandamientos de Dios y no según la mentalidad mundana, como dice San Pablo de Romanos en su carta de Romanos, precisamente, capítulo 12, versículos 1 y 2, y enseñar esos mandamientos a nuestros hijos, a nuestros familiares y amigos. Luego, debemos buscar refugio en nuestras propias familias y grupos parroquiales, movimientos apostólicos, grupos de oración, comunidades de alianza, etcétera, etcétera. Debemos apartarnos del mundo de los contravalores lo más posible, es decir, evitar su mentalidad y las amistades y personas que se empecinan en no seguir a Cristo a pesar de nuestra humilde y respetuosa invitación a la conversión. Debemos refugiarnos en la iglesia para recibir apoyo, formación madura y proteger a nuestros hijos y demás seres queridos y servir a los más necesitados. Las parroquias deben convertirse en la gran familia de muchas familias, donde todos encontramos vida espiritual, conversión, sanación, servicio y apoyo mutuos y formación sólida. Algunos dirán que no podemos vivir en burbujas. No estoy de acuerdo. Con todo respeto, no lo estoy. Estas burbujas son buenas. No se trata de apartarnos física y totalmente del mundo que nos rodea. Eso es imposible.
Pero no podemos ser ingenuos y arrogantes y pensar que sin el apoyo de nuestros hermanos en la fe y de nuestros pastores podremos enfrentar solos este mundo corrompido, como ya nos advirtió Jesús mismo al final de la parábola que citamos al principio de este artículo o de este programa. El propio San Pedro, al final de su primer discurso, inmediatamente después de Pentecostés, se hizo eco de esa advertencia de Cristo y aconsejó a los primeros conversos. Y citamos, pónganse a salvo de esta generación perversa. Final de la cita de Hechos 2:40. Inmediatamente después, esos primeros cristianos formaron una comunidad bajo la autoridad de los apóstoles, en la cual se refugiaron para recibir apoyo, enseñanza, celebrar la misa y para la ayuda mutua. Véase Hechos 2:42 al 47. Una vez fortalecidos, bien fortalecidos espiritualmente, recibiendo protección y enseñanza, asociados con otros cristianos o personas que comparten nuestros valores, podremos enfrentar con eficacia esta cultura decadente y tratar de evangelizarla y convertirla, participando acertadamente en la vida política de nuestro país, intentando cambiar las malas enseñanzas de las escuelas y, si podemos, retirar a nuestros hijos de ellas para formarnos en el o integrarlos en escuelas católicas fieles. Debemos crear nuestras propias estructuras educativas de entretenimiento sano y de difusión de información correcta para contrarrestar la inmoralidad y las mentiras de este mundo corrompido. Ya no estamos viviendo en la cultura o en una cultura de hace 60 años, cuando todavía la sociedad y sus instituciones al menos respetaban los mandamientos de Dios. Ahora vivimos una vorágine de inmoralidad, de insensatez, ignorancia y desprecio de nuestra propia historia y cultura, falta de buen juicio, narcisismo, falta de modestia, decencia y buenas costumbres, mentiras, confusión, relativismo, individualismo, egoísmo, materialismo, frivolidad, banalidad, superficialidad, crudeza, inclinación hacia lo grotesco, fealdad, bajeza y muerte. Es como un peligroso virus que se difunde infectándolo todo, incluso los mismos cristianos. De hecho, no pocos de ellos ya se han contaminado. Estamos volviendo a un paganismo peor que el primero. La única manera de restaurar para Cristo nuestra cultura, sea que veamos en nuestra vida el resultado de nuestros esfuerzos o que sembremos la semilla para futuras generaciones, consiste en obedecer la enseñanza de la palabra de Dios que sigue siendo actual. Y cito, la religión pura e intachable ante Dios Padre es esta: visitar huérfanos y viudas en su tribulación, es decir, practicar la caridad cristiana, y conservarse incontaminado del mundo. Final de la cita tomada de Santiago 1:20. Y bien, queridos amigos, esto era lo que quería compartir con ustedes en cuanto al tema central de este programa de hoy, de la casa desocupada y el regreso de los dioses. Como queda todavía algunos minutos, quiero aprovechar este tiempo para decirles y recordarles una vez más a aquellos hermanos nuestros que viven en el estado de la Florida, que cuando llegue la votación o ya la votación adelantada ante el 5 de noviembre, elección general, que voten no en la enmienda número 4. La enmienda número 4 está diseñada de manera engañosa para engañar precisamente, cuando en realidad lo que pretende es liberalizar el aborto a petición por cualquier motivo hasta el momento mismo de nacimiento, sin restricción alguna, incluso sin permitir que los padres de una menor que quiera abortar tengan que dar su consentimiento para ese aborto. Hay mucho más que decir de eso, lo hemos dicho en programas anteriores y en boletines anteriores lo seguimos haciendo. También quiero invitarles a todos a votar con conciencia cristiana y humana. Recordemos la enseñanza de la Iglesia que ya hemos explicado, que podríamos resumir en que en este momento en que estamos viviendo tendríamos que votar por el menos malo, sobre todo con respecto a la defensa de la vida humana, sobre todo ante el aborto y la eutanasia, que es el tema más importante según la enseñanza de la Iglesia. Ya lo hemos explicado y seguiremos explicando. También les quiero invitar a todos a que visiten nuestra página web vidahumana.org,
vidahumana.org, donde encontrarán información y este mismo programa en forma de artículo y otros artículos también gratis. De hecho, si usted quiere recibir nuestro boletín electrónico gratuito semanal, no lo recibe todavía, se puede inscribir fácilmente simplemente escribiéndome a mí a la siguiente dirección electrónica: adolfo@vidahumana.org, adolfo@vidahumana.org. Y también les invito, está resumidamente descrito en nuestra página web vidahumana.org, nuestro curso de capacitación profunda. Nuestro nuevo curso tiene 10 módulos, fue realizado, preparado en los años 2022-2023, o sea que es bastante reciente. Invito a todos a tomarlo, si no lo están haciendo todavía. También les invito a visitar nuestro canal de YouTube en Vida Humana Miami Playlists, y ahí van a encontrar un montón de videos que resumen ese curso. No es suficiente para ser acreditado por el mismo, por nosotros, pero sí les sirve para animarse a tomarlo, y también para, si no pueden tomar el curso, formarse, al menos resumidamente, a través de esos videos. Francamente están muy buenos. Mucha más información tenemos. De nuevo, escríbame a adolfo@vidahumana.org, adolfo@vidahumana.org. Con muchísimo gusto atenderé su pedido, y si se quieren inscribir, con mucho gusto me lo dicen y les pondré su dirección electrónica en nuestra lista de suscriptores. Bueno, eso es todo lo que quería compartir con ustedes hoy. Que Dios los bendiga a todos. Gracias por la atención prestada, y los espero la próxima semana para otro interesante programa o audio de Defiende la Vida. Hasta entonces.